Bien, voy a grabar un segundo video hoy día porque quiero responderle a una persona que hizo un comentario. Cuando yo hablaba de que Chile necesita una reforma en cuanto a la estructura del Estado, ¿no es cierto? He pensado siempre a favor de un federalismo o de una autonomía, por lo menos regional. Una persona que ha sido visitante de este canal me dijo, no, vale callampa los estados federales, ojalá un estado unitario, fuerte y único, y etcétera. Bueno, quiero responderle a esa persona de manera más o menos racional, digamos, utilizando argumentos y no solamente insultos, que sería lo primero que se me viniera en la cabeza, pero vamos a tratar de hacerlo razonable. En primer lugar, Chile sufre de una macrocefalia gigantesca. Y esto cualquier militar te puede decir que es un problema de seguridad nacional enorme. Esta macrocefalia se traduce en el hecho de que Santiago tiene el 40% de la población y cerca del 50% del Producto Interno Bruto de la economía del país está concentrada en una ciudad, 500 o 800 kilómetros cuadrados, de 756 mil kilómetros cuadrados que tiene Chile. O sea, en menos del 1% está concentrada la mitad de la riqueza de la nación, y eso es nefasto desde cualquier punto de vista, incluso desde el punto de vista de la seguridad nacional. O sea, incluso viéndolo desde un punto de vista nacionalista, patriota, es un peligro tremendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínate en caso de guerra, alguien llega, planta una bomba en Santiago y se acabó Chile. O en caso de un terremoto, que es algo bastante más plausible, bastante más posible, también. O sea, lo vimos en el terremoto del 2010, 2011, ¿cuándo fue? 2010. Que un terremoto en Santiago y chao Chile. O sea, no hay ni siquiera capacidad de respuesta desde otras regiones. ¿Ya? La ONEMI está concentrada acá, todas las capacidades de respuesta están acá. O sea, es facilísimo desestabilizar este país. Y lo vimos en el 18 de octubre, ¿no es cierto? Que eran protestas que tenían que ver con el metro de Santiago, no tenían que ver con Chile, los 30 pesos, entonces, más allá que haya sido una excusa, era algo relacionado únicamente con Santiago, pero que como este país es tan unitario y se piensa siempre como una sola cosa, bueno, eso se expandió rápidamente a todos lados. Entonces, te voy a dar ejemplos prácticos de por qué Chile debería ser muchísimo más descentralizado, y la mejor forma de descentralizarlo es justamente a través de un modelo o federal o de comunidades, digamos, comunidades autónomas, con autonomías regionales, altas autonomías regionales. Te voy a dar tres razones bastante sencillas. La primera tiene que ver con lo que se llama la competencia fiscal. Y eso es algo que está demostrado en Suiza e incluso incipientemente está demostrándose en España, donde los gobiernos regionales que son, por ejemplo, afines a la derecha, tienen mejores resultados económicos que los que son afines a la izquierda o causas estúpidas como los nacionalismos, independentismo, etcétera. Esa es una de las razones por las que Madrid ha superado enormemente a Barcelona, porque en Barcelona tiene unas autoridades en Cataluña que se dedican a promocionar sus estupideces nacionalistas, independentistas, mientras que en Madrid están buscando hacer negocio, hacerlo más rentable y transformarlo en una ciudad global, digamos, que pueda competir de tú a tú con las grandes ciudades del mundo. A nivel de atracción de inversiones, a nivel de generación de riqueza, tecnología de la información, etcétera. Y esto todo lo podéis chequear, y Madrid con Barcelona en los años 90 estaban muy parejas, tanto en población como en economía. Y el día de hoy en economía Madrid le saca, no sé, prácticamente un 25-30% a Cataluña, teniendo menos población, y también ha logrado atraer mucha más gente, digamos. Así que es más grande y es más rico. O sea, y esa es la historia del capitalismo. Bueno. Los lugares que se enfocan en la creación de riqueza generalmente son mucho más prósperos y terminan siendo más grandes, más poderosos, más importantes. ¿Ya? Esa es una de las razones que me gustan más a mí de por qué Chile debería ser proclive a las autonomías, es decir, a la administración descentralizada de los recursos. Ojalá incluso con una fiscalidad más parecida a lo que son los estados federales, o sea que cada estado o cada región en este caso sea autosustentable, porque eso te permite generar eh, y potenciar tus tus principales, digamos, fuentes de negocio. Y si no la tienes, inventarla. ¿Ya? Si hay regiones que son naturalmente más pobres, bueno, tendrán que craneársela
para atraer inversiones, y eso significaría, por ejemplo, un estado, una región más proempresa, y eso a su vez redundaría en un crecimiento general del PIB o de la economía de la nación entera. ¿Ok? Eso creo que está bastante claro, porque incluso Argentina, siendo un país tremendamente estatista y con un federalismo que yo diría bastante chanta, a pesar de eso, el federalismo los ha salvado, por ejemplo, de las pésimas políticas que que lleva a cabo el gobierno actual o el gobierno de los Kirchner en general. Porque el hecho de que algunas provincias argentinas hayan podido mantener, por ejemplo, la minería dentro de lo que es el ámbito de la legislación provincial, permite que haya provincias que sean pro mineras. Y esas provincias han tenido un tremendo crecimiento económico, como San Juan y como otras del norte argentino, que eran históricamente las más pobres y que ahora son de las que más están atrayendo capitales, y hay menos desempleo, hay más riqueza, etcétera. Entonces, esto te permite jugar primero como un contrapoder cuando tienes un mal gobierno, es un contrapeso. Ese en el primer caso. Segundo caso, lo que yo te decía de seguridad nacional, porque concentrar toda la población en un solo punto es una hueá estúpida, antieconómico además, y sobre todo un riesgo para la seguridad nacional, ya sea para casos de terremoto o de invasión extranjera. O sea, desde cualquier punto de vista, y por algo de los países de la OCDE, Chile es el único que es un estado unitario donde hasta hace poquito a poquito no se elegían las autoridades regionales. El único. Incluso países pequeñitos. Y te voy a dar un caso de un ejemplo paradigmático del modelo exitoso que ha sido el federalismo, incluso en la confederación, que es el caso de Suiza. Suiza, a pesar de que tiene 4 zonas idiomáticas distintas, y cada idioma no es un idioma solamente, es una forma de pensar. Cada idioma tiene una cultura detrás, cada idioma te conecta con gente de distintas partes. Entonces el ciudadano de Zúrich está más relacionado con Alemania, el de Ginebra está más relacionado con Francia, y qué sé yo, el del sur de Suiza está más relacionado con Italia. Eso es así. Pero a pesar de eso, el modelo confederal o cantonal suizo lo que ha permitido es, primero, la competencia fiscal; segundo, una tremenda entre ahorro y accountability por parte de la gente. O sea, la gente tiene un control mucho más directo cuando son gobiernos chicos, cuando son gobiernos que están mucho más cercanos en escala a la ciudadanía. Porque Suiza ya es un país chico, de 7 millones de habitantes, pero cada cantón tiene 1 millón o 500.000 o 2 millones máximo. Entonces, y cuando tú tienes, digamos, una concepción de que las autoridades están mucho más cercanas a ti, tú tiendes a ser más observador, y vas a comparar además con lo que están haciendo los otros cantones. Así que desde cualquier punto de vista, considero que el federalismo es una mejor opción, y si no es federalismo, puede llamársele comunidad autónoma, como en el caso de España. O sea, todos los ejemplos son positivos, no conozco ninguno negativo. Incluso yo te diría que el chavismo en Venezuela se demoró más en destruir la economía venezolana porque era un país federal, porque dentro todavía habían estados, creo que se llaman ya estados, que eran de la oposición, y donde el chavismo tuvo que pelear legislativamente mucho tiempo para irle quitando atribuciones. Pero eso ya es causa de los venezolanos no haberse rebelado contra eso, digamos. Pero eso les permitió, por ejemplo, a Venezuela sobrevivir prácticamente 15 años bajo el chavismo sin transformarse en una dictadura. Finalmente, cuando logran tener mayoría en los estados, en las cámaras, etcétera, es cuando se transforman finalmente en una dictadura. Pero siempre funcionó como contrapeso, sí. Podemos decir que sí, porque a pesar de que era una tiranía en ciernes, lograron, digamos, ganar muchísimo tiempo con eso. Tú me decías, al final, ¿qué pasó? Al final pasó lo mismo que hubiera pasado quizás, pero con 20 años de retraso. Y esos 20 años sirvieron, no sé, para que gente escapara, para un montón de cosas. Para un montón de cosas, para que la gente en el resto del vecindario viera que el socialismo es nefasto. Todo eso ganó tiempo, y el tiempo también es importante. En cambio, en un país unitario como Chile llega un hueón comunista y te caga el país entero. En cambio, en un modelo federal o descentralizado, puede llegar a alguien y diga lo que quiera en el punto A, pero si todas las regiones tienen sus propias legislaturas, etcétera, entonces va a ser mucho más difícil someterlas. Estoy pensando también en la misma Araucanía que el video que hice anterior, donde la mayor parte de la gente de la Araucanía es de derecha, donde la mayor parte de la gente de la Araucanía estaría a favor de una mano mucho más dura en contra del terrorismo mapuche, pero sin embargo eso se diluye a nivel nacional. Entonces, tenemos un gobierno nacional que se
excusa de llamar terrorismo a lo que es terrorismo, pero si tuviéramos unas autoridades locales mucho más empoderadas, ellos no tendrían ningún problema. Y si tuvieran policías locales, etcétera, estarían combatiendo de mucha mejor manera a la CAM por un tema político. No por un tema de capacidades, pero por un tema político sí podrían hacerlo. Entonces, no, no sé, espero contraargumentos, pero no veo ni un solo contraargumento, ni uno. A menos que te gusten los nazis, Hitler y todo. Hitler, por ejemplo, quería eliminar el federalismo en Alemania, pero tampoco lo pudo lograr, porque eran tradiciones históricas. Aunque su plan era hacerlo, por supuesto. Porque su plan era no tener contrapeso, y bueno, ahí tenéis 50, 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, si te parece bien eso, no sé. Y bueno, yéndonos a cualquier otro caso de éxito, prácticamente todos, Canadá, Australia, Estados Unidos, todos son federales. ¿Quién no es federal? ¿Quién se puede dar el lujo de no ser federal? Los países muy chicos, y Chile no es un país muy chico. Chile es un país mediano, de tamaño mediano grande. En cuanto a población, no es tan grande, pero ya estamos para los 20 millones, o sea, tampoco somos un país enano. Prácticamente ninguna región tiene menos de 100.000 habitantes, o sea, tampoco sería una utopía pensar en que se pudieran autogobernar y generar políticas de inversión económica, de atracción de inversiones, polos tecnológicos, lo que sea. Ahí va en la capacidad de gestión de cada uno de los gobiernos regionales. Pero creo que eso es muchísimo mejor que tener, digamos, una política única, con un montón de gente que no conoce las realidades locales legislando desde el centro. Y además, como te digo, el tema de la seguridad nacional, que se vio el 2010, a un terremoto en Santiago y cagó Chile, weón. Que a pesar de que gran parte del territorio no se había afectado, o sea, la mayor parte del territorio no se había afectado por ese terremoto. El terremoto fue de una franja entre más o menos Angol y Los Vilos, una cosa así. Más al norte y más al sur, que el 75% del territorio nacional no se había afectado, sin embargo el país quedó en pelota. ¿Por qué? Porque está todo en Santiago. Si tuviéramos descentralización y tuviéramos oficinas, por ejemplo, tipo ONEMI en Antofagasta, en Arica, en Iquique, ellos mismos podrían haber venido a socorrer a la gente del centro y sur de Chile. Lo mismo la gente de Punta Arenas, de Coyhaique, que no fueron afectados por el terremoto, podrían haber ayudado, digamos, no solo a la reconstrucción, sino que al salvataje temprano de víctimas, a la reposición de los servicios, la luz, etcétera, agua. Todo eso se puede, y en un ataque militar lo mismo. Tú llegas, y esto lo sabían los militares, bueno, porque por mucho que Pinochet, si era jacobino, si era centralista, igual él generó la regionalización. Lo que pasa es que como era una dictadura, obviamente no iban a ser electas las autoridades regionales, pero la idea era ir hacia ese modelo. Lo que pasa es que la concertación ralentizó todo esto porque le gustaba tener poder total. Y bueno, en los últimos años, poco a poco, se ha ido generando la conciencia mayoritaria de que Chile necesita una regionalización. Y que se hagan además cargo de sus elecciones locales. Pues, bueno, hay regiones en Chile que son de zurdo, y puta, qué cosa más espectacular que esperar que les vaya mal para que la misma gente ahí termine dándose cuenta de que no funcionan esas políticas públicas. Extraordinario sería. Y eso pasa en España, por supuesto. Gracias.